explore con nosotros los secretos y las historias de infidelidad. Muchas cosas en la vida las daba por sentado, considerándolas parte del orden habitual. Sin embargo, ese día me di cuenta de lo rápido que todo puede cambiar. Todo comenzó con un simple fin de semana que mi esposo y yo planeamos pasar en la casa de campo de su padre. Dicen que la vida a veces te depara sorpresas cuando menos te lo esperas, y esta fue probablemente una de esas ocasiones. Jack y yo llegamos a la cabaña de su padre Harold temprano en la mañana, justo cuando el sol comenzaba a abrirse paso a través de la niebla matinal. El área era magnífica. Campos verdes, árboles en flor y una tranquilidad interrumpida solo por el canto de los pájaros. La casa de campo de Harold se encontraba en una ladera rodeada de árboles centenarios y un jardín bien cuidado. Siempre había pensado que, como hombre mayor, Harold no tendría muchas posibilidades de lucir particularmente llamativo, pero me llevé una sorpresa desde el momento en que entré. Harold salió a saludarnos. Estaba de muy buen humor, vestido con un suéter ligero y unos vaqueros que le sentaban a la perfección a su cuerpo tonificado. Al principio me sorprendió ver que era mucho más atractivo de lo que recordaba. La sonrisa brillante y sincera en su rostro y el brillo en sus ojos mostraban que no era solo un hombre mayor, sino alguien con mucha vida por delante. Con esta constatación llegó una sensación de imprevisibilidad, como si un mundo nuevo e inexplorado se abriera ante mí. «Hola, papá». Jack abrazó a su padre. «¿Cómo estás?» «Hola, hijo». Harold respondió con genuina alegría. «Estoy bien, gracias. Me alegro mucho de que hayas venido». «¿Cómo fue el viaje?» «Genial, pero un poco cansado. Nos quedamos atrapados en el tráfico». Jack dijo, mirándome. «Elizabeth, déjame mostrarte nuestra casa». «Por supuesto», respondí, tratando de ocultar mi sorpresa por lo enérgico y atractivo que era Harold. Jack y Harold continuaron su conversación sobre algunos asuntos que no podía entender del todo. Estaba ocupado admirando la casa y fingiendo estar interesado también. Mientras discutían trivialidades, Harold se ofreció a darme un recorrido por la casa. «Bueno, si no te importa, Elizabeth, puedo mostrarte el jardín». «Es bastante hermoso ahora mismo», sugirió Harold. «Oh, eso suena maravilloso», respondí con interés. Hacía tiempo que no estaba en un lugar tan pintoresco. Salimos y, al notar mi deleite por la naturaleza circundante, Harold comenzó a contarme sobre el jardín. «Sabes, cuando me mudé aquí por primera vez, este jardín era completamente salvaje. Mary y yo pasamos años transformándolo en lo que ves ahora», dijo Harold, señalando los parterres de flores bien cuidados. «Es impresionante», noté. «Me gusta especialmente cómo está todo organizado». «Gracias». Harold sonrió y noté que sus ojos brillaban de orgullo. Siempre nos encantó cuidar las plantas. Era nuestra pequeña aventura. Nuestra conversación fluyó fácilmente y comencé a sentir que Harold se estaba convirtiendo en algo más para mí que un simple suegro. Su historia sobre el jardín estaba llena de detalles personales que tomé como sinceridad y franqueza. «Sabes, cuando Mary y yo empezamos a trabajar en este jardín», continuó Harold, «estaba seguro de que nunca lograría esos resultados, pero ella siempre creyó en nosotros. Debieron haber sido un gran equipo», comenté, tratando de igualar su estado de ánimo. «Sí, lo fuimos». Harold hizo una pausa por un momento, luego agregó con un toque de tristeza, «Ahora lo hago todo en su memoria. Me ayuda a mantener viva su presencia». Me sentí incómodo, pero entendí que Harold se estaba abriendo conmigo y fue un paso importante en nuestra relación. A lo largo del día, pasamos mucho tiempo juntos, caminando por el jardín y discutiendo varios temas. Regresamos a la casa donde Harold sugirió que descansáramos un poco antes de la cena. «Iré a preparar algo ligero», dijo Harold mientras Jack una vez más se sumergía en el trabajo. «Elizabeth, si no te importa, ¿podrías ayudarme en la cocina?» «Por supuesto». «Me encantaría», respondí, dándome cuenta de que esta era una gran oportunidad para conocer mejor a Harold. En la cocina, mientras preparábamos la cena, la conversación continuó. «Sabes, Elizabeth», empezó Harold, «me alegro de que hayas podido venir. Siempre me ha gustado tener a mi familia cerca. Me reconforta».
Estoy feliz de estar aquí, respondí mirándolo con sincero respeto. Entiendo lo importante que es tener apoyo en momentos como estos. Seguimos hablando y noté que Harold no solo era una persona inteligente y atractiva, sino también alguien que podía mantener una conversación y crear un ambiente agradable. Esta atmósfera me envolvió poco a poco y comencé a comprender que nuestro fin de semana aquí estaría lleno de descubrimientos inesperados. Cuando la cena estuvo lista, Harold, Jack y yo nos sentamos a la mesa. A lo largo de la velada, sentí que nuestra interacción con Harold se volvía más abierta y personal. No pude evitar notar que Harold era atento y amable, lo cual era algo completamente nuevo para mí. Esa noche, sentada junto a la chimenea y escuchando las historias de Harold, sentí una conexión especial. Fue un momento en el que parecía que estaba descubriendo algo significativo en la vida, algo que antes me había estado escondido. Me fui a la cama pensando que todavía quedaban muchos momentos interesantes por delante que no podía predecir. Y aunque todavía no podía entender del todo qué era exactamente lo que me atraía de Harold, sabía que uno de este fin de semana no sería como lo había imaginado originalmente. La noche llegó inesperadamente rápido. Después de terminar de ayudar a Harold en la cocina, noté que Jack estaba nuevamente absorto en su trabajo y la atmósfera se puso un poco tensa. Harold sugirió pasar la noche junto a la chimenea y acepté con gusto su oferta. Aprecié que estuviera haciendo esto por nosotros y estaba lista para disfrutar de una noche tranquila. La chimenea en la casa de Harold era realmente el corazón de la comodidad. Su luz dorada calentaba la habitación, dándole a todo un brillo suave y acogedor. Me acomodé en un cómodo sillón mientras Harold se sentaba en el sofá frente a mí. Sirvió vino tinto en copas y comenzamos una conversación sobre lo que teníamos en mente. «Sabes, Elizabeth, no suelo tener la oportunidad de hablar tan tranquilamente», dijo Harold, levantando su copa. «Me alegro de que estés aquí». «Estoy feliz de estar aquí, Harold», respondí, sintiendo el calor del fuego filtrarse en cada célula de mi cuerpo. «Este es, de hecho, un lugar especial». «Sí», asintió, acariciando suavemente los muebles viejos. «Esta casa está llena de recuerdos. Mi Mary siempre decía que las paredes podían hablar si las escuchabas». Noté cómo sus ojos se suavizaban cuando mencionaba a Mary. Harold estaba claramente apegado a estos recuerdos. «¿Cómo se conocieron Mary y tú?», pregunté, genuinamente curioso. Harold tomó un pequeño sorbo de vino, sumergiéndose en sus recuerdos. «Fue hace muchos años», comenzó, su mirada se volvió pensativa. «Nos conocimos en una fiesta universitaria. Yo era joven y lleno de ambición en ese entonces. Ella era irresistible, con esa luz especial en sus ojos que me hizo sentir como si hubiera encontrado algo importante». «Eso suena a cuento de hadas», dije, tratando de imaginar su juventud. «¿Qué pasó después?». «Nos hicimos amigos rápidamente», continuó Harold, y noté cómo su rostro se suavizaba al recordarlo. «Viajamos mucho, descubrimos nuevos lugares y cada momento era especial. Siempre dije que ella era mi brújula que me guiaba a través de la vida». Había una nota de tristeza en su voz que me hizo sentir que debía estar atenta. «Debe haber sido difícil lidiar con su pérdida», comenté. «No puedo imaginar lo difícil que debe ser». «Sí, no fue fácil», admitió Harold. «Hay días en los que me despierto esperando que aparezca y me diga buenos días. Pero luego me doy cuenta de que ya no sucederá. En esos momentos, encuentro consuelo en estos recuerdos y trato de estar agradecida por el tiempo que pasamos juntos». Sus palabras me conmovieron y sentí que se desarrollaba un entendimiento especial entre nosotros. Continuamos nuestra conversación y traté de ser sensible a sus emociones. Me contó que Mary amaba apasionadamente la pintura y que habían trabajado en algunas de las pinturas que todavía adornaban la casa. «Siempre me asombraba cómo ella podía ver la belleza en las cosas simples», dijo Harold, mirando uno de los cuadros en la pared. «Podía convertir hasta el objeto más común en arte». «Es increíble», dije, viendo cómo sus ojos se llenaban de una luz cálida. «Debes haber aprendido mucho de ella». «Sí, y esas fueron lecciones para toda la vida», respondió, su mirada se volvió más reflexiva. «A veces siento que una parte de ella todavía está aquí en estas paredes, en estas cosas». Un silencio cayó entre nosotros, y noté que Harold volvía a su historia.
A veces pienso en lo que podría haber hecho de manera diferente, dijo, para ser más atento, más solidario. Pero luego me di cuenta de que todos cometemos errores, y es importante aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Sentí que la sinceridad de sus palabras calaba profundamente dentro de mí. Aunque traté de mantener la calma y la concentración, interiormente sentí una fuerte atracción por Harold. Sus revelaciones, su franqueza y su voz suave y segura crearon una atmósfera en la que comencé a sentirme particularmente cerca de él. Creo que hiciste todo lo que pudiste, Harold, dije, tratando de ocultar mis propias emociones. Y eso es probablemente lo más importante. Gracias. Volvió a sonreír, y había algo encantador en su sonrisa. Es agradable escuchar eso. En ese momento, sentada junto a la chimenea y sintiendo el calor del fuego, noté que algo más comenzaba a formarse entre nosotros. Traté de ignorar mis sentimientos, entendiendo que esto podría cambiar todo lo que había considerado mi mundo habitual. Sin embargo, cuanto más tiempo pasaba con Harold, más sentía que su atracción se estaba convirtiendo en una parte integral de mi propia experiencia. El tiempo pasaba y nuestras conversaciones junto a la chimenea continuaban, creando una atmósfera en la que podíamos abrirnos aún más el uno al otro. Comencé a darme cuenta de que esta noche se convertiría en un momento significativo en nuestras vidas, uno que no se olvidaría durante mucho tiempo. Harold y yo continuamos hablando, y sentí que nuestra interacción se volvía más íntima y significativa. Esta noche fue solo el comienzo de algo que aún no podía comprender por completo, pero ya sentía que cambiaría mucho. La noche después de nuestra primera conversación junto a la chimenea fue igual de emotiva, aunque traté de mantener la calma esta vez. Jack y Harold habían pasado todo el día trabajando en varias tareas mientras yo exploraba los rincones de la casa, disfrutando de su atmósfera acogedora. Al terminar el día de trabajo, nos reunimos de nuevo junto a la chimenea, que ya se había convertido en nuestro lugar especial para conversar. Harold estaba de muy buen humor y sugirió que abriéramos la botella de vino que no habíamos podido beber la noche anterior. Acepté con gratitud una copa y me senté en el mismo sofá que había ocupado la noche anterior. La habitación estaba suavemente iluminada, creando una atmósfera cálida e íntima. Empezamos a hablar de nuevo, y esta vez nuestra conversación se volvió aún más personal. «Sabes, Elizabeth», empezó Harold, «he estado pensando en lo mucho que me recuerdas a Mary. Puede que te resulte extraño oírlo, pero hay algo en ti que me trae recuerdos de ella». Lo miré sorprendida, tratando de procesar sus palabras. Harold estaba atento a cada uno de mis movimientos y palabras, y comencé a sentir cuán profundamente sus palabras tocaban algo dentro de mí. «¿De qué manera te recuerdo a ella?», pregunté, aunque mi mente ya estaba dando vueltas con pensamientos sobre lo que podría estar detrás de este cumplido. Harold se detuvo un momento, eligiendo sus palabras con cuidado. «En tus ojos, en tu amabilidad», dijo. «Hay algo que me recuerda a cómo Mary siempre era tan considerada con quienes la rodeaban. Y también hay algo muy cálido y sincero en tu sonrisa». Sus palabras eran sencillas, pero tocaron lo más profundo de mi corazón. Sentí que me volvía vulnerable, una sensación que era a la vez agradable y ligeramente inquietante. «Eso es muy amable de tu parte, Harold», respondí, tratando de ocultar la ola de emoción que me invadía. «Realmente trato de ser amable y considerada». Una pausa llenó la habitación de calidez y ternura. Harold me miró, y en su mirada había algo que hizo que mi corazón se acelerara. Noté que sus ojos se detenían en mis labios, una conciencia que no podía ignorar. «Sabes», dijo Harold, su voz se suavizó, «creo que es bueno cuando podemos encontrar en los demás algo que nos recuerda las cosas importantes de la vida». Sentí que ese momento tenía un significado, y sin palabras continuamos mirándonos el uno al otro, cada uno de nosotros perdido en nuestros pensamientos. De repente, impulsada por un impulso interior, extendí la mano y le toqué la cara, como si intentara expresar mi gratitud por sus sinceras palabras. «Gracias por compartir esos recuerdos conmigo, Harold», dije, y sin pensar, me incliné y lo besé suavemente en la mejilla. Ese beso fue pensado como un gesto de gratitud y aprecio, pero en el momento en que mis labios tocaron su piel, sentí que algo más profundo pasaba entre nosotros. Mi corazón latía aún más rápido y noté que Harold se congelaba. Su piel era cálida y suave bajo mis labios y la sensación fue inesperadamente placentera.
Harold me miró sorprendido, sus ojos se volvieron más profundos y expresivos. Sentí que lentamente, casi a regañadientes, giraba la cabeza hacia mí, y sus labios se encontraron con los míos en ese mismo toque suave. El beso fue incierto, cauteloso, pero tenía una fuerza invisible que me hizo sentir más viva que nunca. Elizabeth, susurró. No quería que esto sucediera tan rápido. Me sonrojé, al darme cuenta de que las cosas no habían ido como había planeado y que este beso era mucho más significativo de lo que había anticipado. Lo siento mucho, dije, tratando de mantener la compostura. Eso fue inapropiado. No. Harold tomó mi mano entre las suyas. Su voz, llena de ternura. No era eso lo que quería decir. En realidad, yo también sentí algo especial en ese momento. Suspiré y lo miré, viendo en sus ojos una mezcla de sorpresa y dulzura. En ese momento, me di cuenta de que algo más que un beso espontáneo había comenzado entre nosotros. Era el comienzo de algo que no podía comprender del todo, pero que ya estaba cambiando nuestra relación. La velada continuó y nos quedamos junto a la chimenea hablando de varias cosas. Pero la conexión invisible creada por nuestro beso todavía flotaba en el aire. Traté de alejar los pensamientos de lo que había sucedido, pero estaba claro que este momento había sido un punto de inflexión, uno que podría cambiar todo lo que había considerado parte de mi mundo ordinario. Cuando llegó la hora de ir a la cama, sentí que mi relación con Harold había entrado en una nueva fase. Esto era algo que no podría haber predicho, pero ya sabía que esta noche permanecería en mi memoria durante mucho tiempo. Al día siguiente, me desperté con una sensación de pesadez. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, pero su brillo no podía disipar las nubes que se acumulaban en mi mente. Traté de ignorar la luz de la mañana y rodé suavemente de un lado a otro, tratando de recuperar la noche anterior. Sin embargo, los recuerdos de lo que había sucedido todavía me perseguían. Lentamente me levanté de la cama y me dirigí a la cocina. La decoración de la casa de campo, cálida y acogedora ahora, parecía de alguna manera extraña. Me sentí culpable hacia Jack por permitirme involucrarme en algo que no debería haber sucedido. Mi sentimiento de culpa solo se intensificó cuando pensé en cómo debería actuar con Harold después de lo que había sucedido entre nosotros. Jack estaba absorto en sus propios asuntos, lo que me dio la oportunidad de evitar interactuar con Harold. Pasé todo el día tratando de evitarlo, haciendo todo lo posible para concentrarme en pequeñas tareas y quehaceres domésticos. Preparé el desayuno y el almuerzo, limpié meticulosamente, cualquier cosa para mantenerme ocupada. Todo el tiempo, los pensamientos de cómo manejar la situación me seguían preocupando. Sin embargo, a pesar de todos mis esfuerzos por esconderme de Harold, me encontró. Sucedió después del almuerzo cuando estaba tratando de relajarme en el jardín, leyendo un libro y esperando poder olvidar a Elizabeth. Su voz llegó inesperadamente y vi a Harold de pie en la puerta, su mirada llena de tensión y ternura. ¿Podemos hablar? Me puse de pie y lo miré, sintiendo que mi corazón comenzaba a acelerarse. No estaba lista para esta conversación, pero sabía que evitarla solo empeoraría las cosas. Por supuesto, respondí, tratando de mantener la calma. ¿Qué pasa? Nos sentamos en un banco del jardín y noté cómo Harold tomaba varias respiraciones profundas antes de comenzar la conversación. Elizabeth, quiero disculparme por lo que pasó ayer. No quise que nuestras emociones se salieran de control tan rápido, dijo, y sentí que sus palabras me llenaban de una mezcla de alivio y culpa. Pero también quiero ser honesto contigo. Sentí que mi corazón se agitaba. Sabía que una conversación con Harold era inevitable, pero aún así el momento se sintió repentino y aterrador. ¿Sobre qué quieres ser honesto?, pregunté, tratando de no mostrar mi lucha interna. Tengo sentimientos por ti que no puedo ignorar, comenzó Harold, su voz llena de sinceridad. Lo que pasó entre nosotros fue un error, pero no puedo ocultar que todo este tiempo he sentido algo más por ti que solo respeto o amistad. Me congelé, sintiendo que mis pensamientos se entrelazaban con sus palabras. Sentí que mi estado interior comenzaba a tambalearse y luché con los deseos que me abrumaban. Harold, no sé qué decir, dije, sintiendo que mi ansiedad se intensificaba. He estado pensando en Jack todo el tiempo y en cómo lidiar con lo que pasó. No quería que esto se convirtiera en un problema entre nosotros.
Lo entiendo, dijo Harold, con los ojos llenos de simpatía. Y no quiero que te sientas culpable. Ambos estábamos atrapados en nuestras emociones y yo también estoy luchando con lo que siento. Quiero que sepas que esto no es tu culpa. Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma, pero al mismo tiempo sabía que solo complicaría la situación. No podía ignorar mis propios sentimientos, y todo este tiempo había estado tratando de encontrar una manera de lidiar con ellos. ¿Cómo avanzamos?, pregunté, tratando de averiguar qué hacer con estas nuevas emociones. Necesitamos comprendernos a nosotros mismos y averiguar qué es importante para nosotros, respondió Harold. Pero no importa lo que decidamos, no quiero que te sientas culpable o avergonzado. No debería ser así. Sus palabras fueron conmovedoras y noté cómo extendió la mano y me tocó el hombro. El gesto fue tan simple, pero transmitió tanta calidez y apoyo que no pude ignorar su impacto en mí. Intentaré resolver las cosas, Harold, dije, tratando de mantener mi calma interior. Pero también entiendo que necesitamos tiempo para entender lo que realmente sentimos y cómo podría afectar nuestras vidas. Nos sentamos juntos en el jardín y el silencio se llenó de palabras no dichas que ambos sentíamos pero no podíamos expresar. Me di cuenta de que ese momento se había convertido en un punto de inflexión en nuestras vidas y que tendríamos que tomar decisiones importantes sobre cómo seguir adelante. En ese momento, sentí que algo en nuestra interacción había cambiado. No fue solo una conversación, sino un momento en el que ambos nos abrimos el uno al otro y reconocimos nuestros sentimientos, y, aunque fue difícil y ambiguo, supe que nuestra interacción era el comienzo de algo que tendríamos que entender y realizar en el futuro. Al día siguiente, después de nuestra conversación sincera en el jardín, la atmósfera en la casa estaba tensa, pero algo cambiada. Harold y yo, plenamente conscientes de la complejidad de nuestra situación, decidimos pasar el día fuera de casa para distraernos de las preocupaciones anteriores. La idea de un paseo por el bosque cercano parecía adecuada y, aunque era un poco inusual para la situación, era nuestro intento de recuperar algo de normalidad. Elegimos ropa cómoda para el paseo y salimos de la casa, en dirección al bosque que comenzaba justo detrás de la finca. El aire era fresco y fresco, un agradable contraste con el día caluroso y sofocante que habíamos pasado en el interior. Siempre me ha encantado esta parte del bosque, dijo Harold, contemplando las extensiones verdes que teníamos ante nosotros. Español, siempre hay tanta paz aquí, y cada vez que camino por este lugar, me siento como en casa. Asentí, disfrutando de los sonidos de la naturaleza y la serenidad que había traído la caminata. Nuestros pasos crujieron suavemente a lo largo del sendero del bosque, y noté cómo Harold parecía más abierto y relajado en este entorno. Sus conversaciones eran ligeras y sin esfuerzo, y sentí que estaba tratando de mantener un estado de ánimo positivo. También me encanta caminar por el bosque, respondí. Aquí siempre puedes encontrar paz y relajación. Caminamos por el sendero, que nos llevó más profundamente en el bosque. Los pájaros piaban alegremente y los rayos del sol se filtraban a través de las hojas, creando parches de luz caprichosos en el suelo. De vez en cuando, nos deteníamos para mirar plantas interesantes o huellas de animales, y esto nos ayudó a distraernos de nuestras propias emociones. Noté cómo Harold seguía buscando mi mirada repetidamente, nuestras conversaciones se volvían cada vez más personales. «Sabes, Elizabeth», comenzó Harold, «siempre he creído que el bosque es un lugar donde puedes encontrar respuestas a tus preguntas. Aquí estoy. Siento que puedo ser yo mismo». Lo miré y vi fuego en sus ojos. Me quedó claro que la atmósfera del bosque y nuestra interacción cercana nos habían hecho aún más abiertos el uno con el otro. «Entiendo lo que quieres decir», respondí, sintiendo que mi corazón comenzaba a latir más rápido. «Me siento diferente aquí también. Tal vez sea porque el bosque nos ayuda a escondernos del mundo y ser nosotros mismos». Nuestros pasos se hicieron más lentos, y Harold se acercó a mí gradualmente, su rostro serio pero lleno de ternura. Sentí que su calidez y atención se volvían más palpables. «Elizabeth», dijo, «ya no puedo ocultar lo que siento. Lo que sucedió entre nosotros ha cambiado tanto, y no puedo seguir ignorándolo». Sentí que mi corazón temblaba ante sus palabras. Sabía que tenía razón. Había una conexión especial entre nosotros y era imposible ignorarla. «Harold», dije, «yo también la siento. Pero temo que esto pueda volverse aún más complicado de lo que ya es».
Harold me miró, sus ojos llenos de una mirada profunda y sincera. Se inclinó lentamente hacia mí y me besó suavemente y con cautela. Sentí que ese beso estaba lleno de todas las emociones que habíamos experimentado últimamente. Fue un beso lleno de ternura y pasión, y no pude resistirlo. Sentí que todo mi tumulto interior desaparecía, dando paso a nuevas emociones. Ambos estábamos completamente absortos en el momento, y el bosque que nos rodeaba se sentía tan íntimo y emocionante como nuestra interacción. A medida que el beso se volvía menos intenso, continuamos tomados de la mano y sentí que se formaba un vínculo especial entre nosotros. Harold me miró con una expresión de profundo afecto y amor. No puedo ni quiero ocultar más mis sentimientos, dijo, su voz llena de sinceridad. Quiero estar contigo, Elizabeth. Lo miré y en esa mirada había algo que me hizo sentir que todo lo que había sucedido era el comienzo de algo verdaderamente significativo. No podía decir exactamente lo que nos esperaba, pero en ese momento había algo más que una simple atracción física. Era una conexión emocional profunda que era difícil de poner en palabras. Cuando regresamos a casa, sentí que nuestra relación con Harold se había vuelto aún más compleja, pero al mismo tiempo aún más significativa. Sabíamos que nos esperaba un camino difícil, pero también comprendimos que lo que habíamos vivido juntos era único e importante. Esperaba que, a pesar de todos los desafíos, pudiéramos ordenar nuestros sentimientos y encontrar un camino que fuera adecuado para ambos. Pero esa noche, mientras nos sentábamos junto a la chimenea intercambiando miradas y sentimientos, quedó claro que nuestra interacción y conexión se habían convertido en algo realmente especial. Después de un día tenso lleno de paseos por el campo y conversaciones interminables, sentí que ambos necesitábamos un poco de privacidad y un cambio de escenario. Harold y yo lo hablamos y decidimos que una noche en un pequeño hotel en un pueblo cercano sería la manera perfecta de pasar tiempo juntos. Sin miradas indiscretas, partimos en auto, conduciendo por las calles iluminadas. La noche era fría pero clara y relajante, creando el entorno perfecto para una reunión privada. La atmósfera que nos rodeaba era tranquila, lo que se alineaba perfectamente con nuestras intenciones. El hotel que elegimos era apartado y acogedor. Tan pronto como entramos en la habitación, me envolvió de inmediato una sensación de calidez y tranquilidad. Todo lo que necesitábamos estaba allí. Sillas suaves, iluminación cálida y un ambiente relajante. Bueno, aquí estamos, dijo Harold cuando entramos en la habitación. Espero que te guste este lugar. Miré a mi alrededor y asentí con satisfacción. Esto es exactamente lo que necesitamos, respondí. Todo se ve perfecto. Harold sugirió que nos sentáramos en el sofá. Luego caminó hacia la pequeña mesa donde estaban dispuestos algunos bocadillos ligeros. Me entregó una taza de té caliente y se sentó a mi lado. Nuestros ojos se cruzaron y noté que en su mirada había algo más que bondad. Había calidez y ternura. Elizabeth, empezó, me gustaría pasar esta tarde contigo para hablar y relajarnos. No tenemos que hacer nada especial. Simplemente disfrutar el momento. Yo también quiero eso, dije, sintiendo que mi corazón se calmaba ante sus palabras. Nos sentamos más cerca el uno del otro y nuestra conversación se volvió más personal. Harold compartió historias sobre su vida, sobre cómo había enfrentado la pérdida de su esposa, y sentí que sus palabras me tocaron el corazón. Su voz estaba llena de emoción, y lo escuché con atención y simpatía. Sabes, Elizabeth, dijo, aunque estos años han sido difíciles, todavía encuentro alegría en haberlos atravesado. Y tu compañía en estos días ha sido un gran apoyo para mí. Sentí que sus palabras resonaban en mi corazón. Harold me miró con profunda sinceridad. Nuestras conversaciones continuaron, y comencé a abrirme a él cada vez más. Harold, dije, siento que hay algo especial entre nosotros. A pesar de todas las dificultades, disfruto pasar tiempo contigo. Se acercó a mí y noté que su rostro se acercaba cada vez más. Harold pasó suavemente su mano por mi cabello, y su toque era tan suave y cálido que no pude resistirlo. Nuestros ojos se encontraron y sentí una oleada de tensión eléctrica entre nosotros. Elizabeth, susurró, ya no puedo ocultar mis sentimientos. Quiero estar contigo, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Sentí que mis emociones comenzaban a abrumarme.
Esto era más que solo atracción. Era una conexión profunda. Toqué suavemente su rostro y nuestros labios se encontraron en un beso lleno de pasión y ternura. El beso duró y sentí que todo a nuestro alrededor se desvanecía en la insignificancia en comparación con lo que estaba sucediendo entre nosotros. Harold me abrazó con fuerza y pude sentir que nuestra interacción se volvía más intensa. Cuando nos separamos, supe que este era solo el primer paso en nuestra conexión y que se estaba volviendo cada vez más íntima. Sentí que la tensión interna y las dudas comenzaban a dar paso a las nuevas y poderosas emociones que estaba experimentando. La velada continuó y saboreamos cada minuto juntos. Sabía que nuestro tiempo en ese hotel era el comienzo de algo significativo y, a pesar de todos los dilemas morales, estaba lista para explorar y comprender lo que sentíamos el uno por el otro. La mañana comenzó tan tranquila como los días anteriores, pero podía sentir una tensión en el aire. Harold y yo habíamos pasado la noche abrazados y, aunque fue agradable, mis pensamientos estaban nublados por la culpa y el miedo sobre lo que podría pasar después. Sabía que nuestra relación se estaba volviendo más seria, pero no podía ignorar la sombra que me perseguía por traicionar a Jack. Pasamos la mañana haciendo nuestras rutinas diarias y pronto decidimos regresar a la casa de campo de Harold para que Jack, que había estado trabajando todo este tiempo, no sospechara nada. Todavía tenía la sensación de que algo estaba a punto de suceder, pero no podía precisar qué era. Cuando regresamos, Jack ya estaba en casa. Parecía cansado y un poco irritable, lo cual no era sorprendente después de un largo día de trabajo. Lo saludamos y noté cómo su mirada se detenía en Harold, pero no dijo nada. El ambiente en la casa se puso tenso y traté de interactuar lo menos posible con Jack para no llamar su atención. A última hora de la noche, después de que Jack se fuera a su habitación, decidí revisar los mensajes de mi teléfono. Noté que tenía varios mensajes sin leer que no había tenido la oportunidad de leer. Los abrí y vi que uno de ellos era de Harold. El mensaje estaba lleno de expresiones de amor y ternura que no esperaba ver. Jack estaba decidido y yo sabía que nos esperaba un viaje difícil y doloroso. Ya he empezado, respondió. En los próximos días se programarán reuniones con los abogados. Quiero que todo salga lo más rápido y sin problemas posible. Sentí una ola de amargura que me invadía. Sabía que este sería un proceso difícil y no podía evitar pensar en cómo nos afectaría a ambos. Estaba empezando a darme cuenta de que mis acciones habían llevado a la pérdida de todo lo que alguna vez tuvimos, y eso era difícil de aceptar. Necesitaré algo de tiempo para empacar mis cosas, dije, tratando de mantener la voz firme. Me iré lo antes posible. Jack asintió y sentí que nuestra interacción se había vuelto más formal. Pasamos el tiempo en silencio y aproveché el momento para reflexionar sobre cuánto había cambiado y qué debía hacer a continuación. Tenía que aceptar la realidad y prepararme para el siguiente paso. En los días siguientes, me ocupé de empacar. Fue una tarea agotadora y emocionalmente agotadora. Ordené los objetos que alguna vez nos habían sido queridos y los que ya no importaban. Cada movimiento me recordaba lo que estaba dejando atrás. Traté de mantener la calma, pero a veces las emociones me abrumaban y encontraba consuelo en la soledad. Un día decidí echar un último vistazo a la casa que una vez había sido mía. Salí al patio trasero y observé el jardín que Jack y yo habíamos cuidado juntos. Todo parecía tan extraño e inaccesible. Mis pasos eran lentos y traté de memorizar cada detalle para mantener en mi memoria lo que ahora se había convertido en parte del pasado. Cuando terminé de empacar, sentí que se me quitaba un peso de los hombros. Sabía que esto era solo el comienzo y que habría muchos momentos difíciles por delante. Necesitaba regresar a la ciudad donde podría comenzar una nueva vida y tratar de lidiar con lo que quedaba de la antigua. Decirle adiós a la casa fue como decirle adiós a una parte de mi vida que estaba dejando atrás. Cargué mis cosas en el auto y, mientras me despedía de este lugar, sentí que mi corazón se volvía más pesado. Me costaba imaginar lo que me esperaba, pero sabía que tenía que seguir adelante y empezar una nueva vida. El viaje a la ciudad fue largo y pasé el tiempo reflexionando sobre cómo había cambiado todo. Comprendí que esta transición sería difícil y que necesitaba encontrar la fuerza para afrontar nuevos retos. Estaba preparada para afrontarlos, aunque estuvieran lejos de lo que había imaginado. Cuando llegué al apartamento, sentí que mi cuerpo y mi mente finalmente se relajaban.
Estaba preparada para empezar un nuevo capítulo en mi vida, pero sabía que no sería fácil. Comprendí que tendría que pasar por dificultades y esperaba poder encontrar la fuerza para superarlas. Me senté en el borde de mi cama en mi nuevo apartamento, mirando la lluvia que golpeaba contra las ventanas. La tormenta atravesaba el cielo y sentí como si esta tempestad reflejara la agitación dentro de mi alma. Después de dejar la casa de Jack, me llené de esperanza de poder empezar una nueva vida y encontrar consuelo y apoyo en Harold. Me imaginaba construyendo un futuro juntos, dejando atrás todos los errores y amarguras. Pero la vida me sorprendió una vez más con su dureza. Habían pasado semanas y decidí que era hora de encontrarme con Harold. Esperaba que nuestra conexión fuera la base de algo nuevo y estable. Quedamos en encontrarnos en un acogedor café en el centro de la ciudad, donde esperaba ver esa misma chispa en sus ojos que una vez nos había unido. Cuando entré al café, vi a Harold sentado junto a la ventana, perdido en sus pensamientos. Se veía tan guapo como siempre, pero ahora su expresión era concentrada y tensa. Mi corazón comenzó a latir más rápido y luché por mantener mis emociones bajo control. «Hola, Harold», dije, sentándome frente a él. «Gracias por venir». Él asintió en respuesta, sus ojos se encontraron con los míos. Noté que se veía cansado, y eso me hizo sentir que algo andaba mal. «Hola, Elizabeth», respondió con voz tranquila y fría. «Espero que no esperaras demasiado de este encuentro». Sus palabras hicieron que mi corazón se encogiera. Estaba preparada para una conversación, pero su tono me hizo dudar de que todo saliera bien. Tenía muchas esperanzas de que pudiéramos hablar sobre el futuro. Dije que necesitaba entender qué vamos a hacer a continuación. Harold suspiró profundamente y miró por la ventana. Podía ver que estaba perdido en sus pensamientos, y eso solo aumentó mi ansiedad. «Elizabeth», comenzó, «he pensado mucho sobre lo que pasó entre nosotros. He llegado a la conclusión de que necesito priorizar mis valores familiares. Mi hijo Jack y mi familia son lo más importante para mí, y no puedo permitirme destruir esas relaciones, sin importar lo complicadas que sean». Sentí que se me encogía el corazón. Sus palabras fueron como una bofetada en la cara. Había pensado que Harold me comprendería y me apoyaría, pero en lugar de eso lo escuché decir que su familia está por encima de todo, incluyéndome a mí. «¿Pero qué pasa con nosotros?», pregunté con la voz temblorosa por la emoción. «Teníamos algo especial, Harold. Esperaba que eso pudiera ser la base de nuestro futuro». Me miró con pesar, su gesto era a la vez comprensivo y decidido. «Entiendo que nuestros sentimientos eran reales», dijo. «Pero no puedo ignorar las consecuencias de mis acciones. Tengo que mantener la paz en mi familia. Incluso si eso significa terminar las cosas contigo». Las lágrimas brotaron de mis ojos, pero luché por contenerlas. No quería mostrar lo mucho que me dolía. Me di cuenta de que todo lo que había esperado se estaba desmoronando ante mí y era insoportable. «No sé qué decir», susurré. «Solo quería que las cosas fueran diferentes. Pero entiendo tu decisión». Seguimos sentados en silencio, cada momento se extendía hasta convertirse en lo que parecía una eternidad. Miré a Harold y vi que él también estaba luchando con esta despedida, pero su decisión era definitiva y sabía que nada podría cambiar la situación. Cuando nos pusimos de pie para irnos, vi que no podía ocultar su dolor. Nos abrazamos una última vez y lo sentí temblar. Sabía que esta despedida era necesaria, pero también era increíblemente dolorosa. «Gracias por tomarte el tiempo de reunirte conmigo», dije, tratando de mantener mi dignidad. Harold asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Me di la vuelta y salí del café, sintiendo que el aire frío afuera acentuaba el vacío dentro de mí. Sabía que ahora tenía que enfrentar este periodo difícil sola, y no pude evitar pensar en cuánto había cambiado mi vida. Cuando salí, sentí que la lluvia seguía cayendo, simbolizando el colapso de todas mis esperanzas y sueños. Comencé a caminar, cada paso se sentía más pesado que el anterior. Comprendí que ahora necesitaba comenzar una nueva vida, incluso si sería difícil y doloroso. Decidí pasar tiempo al aire libre, tratando de encontrar una manera de lidiar con mis emociones. Caminé por parques y calles que antes me eran familiares, buscando consuelo en cosas simples. Pero en el fondo,
Sabía que esta despedida de Harold era el golpe final que podía soportar, y ahora tenía que encontrar la fuerza para seguir adelante. Cuando comencé a darme cuenta de la magnitud de mis errores, su peso me abrumó con fuerza renovada. Me senté sola en mi apartamento, rodeada de cajas llenas de las cosas que una vez llamé mi hogar. La vista fuera de la ventana estaba borrosa por la lluvia, y sentí que esa penumbra reflejaba mi mundo interior. Todas las mañanas, me despertaba con una sensación de vacío. Mis rituales matutinos anteriores, el desayuno con Jack, nuestros paseos matutinos compartidos, los planes para el fin de semana, se habían convertido en meros ecos del pasado. Comencé a comprender cuánto había perdido, y esta comprensión me golpeó como una ducha fría, despertándome a la dura realidad. Comenzaba cada día tratando de encontrar consuelo en actividades que alguna vez me trajeron alegría. Salí a correr al parque donde Jack y yo solíamos trotar juntos, y cada movimiento repetitivo era un recordatorio de lo que había perdido. Traté de sumergirme en el trabajo para distraerme de mis pensamientos, pero el silencio en mi apartamento cuando volví a casa era insoportable. La pérdida fue especialmente dolorosa cuando tuve que enfrentarme a las cosas que quedaban de mi vida anterior. Recordar cómo habíamos elegido estos objetos juntos, cómo habíamos planeado dónde iría cada cosa, solo profundizó mi sentimiento de culpa y amargura. Cada fotografía, cada objeto que me recordaba el pasado era como una dolorosa cicatriz en mi corazón. Un día, encontré una vieja caja llena de cartas y fotos que Jack y yo habíamos recopilado a lo largo de los años de vivir juntos. Me senté en el suelo y comencé a ordenarlas, y las lágrimas me tomaron por sorpresa. Una vez más, lloré, sintiendo que mi corazón se rompía por los recuerdos. Cada momento se sentía como un golpe a mi conciencia, un recordatorio de que había destruido algo que alguna vez parecía inquebrantable. Poco a poco, comencé a notar que mi vida se había vuelto vacía y sin sentido. El antiguo trabajo que antes me brindaba satisfacción ahora parecía solo una forma de pasar el tiempo. Mis amigos que antes eran cercanos ahora parecían distantes, y me di cuenta de que tal vez mi traición había destruido no solo mi relación con Jack, sino mucho más en mi vida. Todas las noches me quedaba en la cama mirando el techo y pensaba en lo que había sucedido. Comprendí que había perdido todo lo que era querido para mí. Mi familia, mi hogar, mi confianza en el futuro. Mi mente estaba llena de innumerables preguntas para las que no tenía respuestas. Traté de recordar por qué me había permitido actuar de esa manera y cómo había podido destruir tan desconsideradamente todo lo que había construido a lo largo de los años. Harold y yo ya no nos comunicábamos, y esa pérdida también se hizo sentir. Había esperado apoyo y comprensión de él, pero en cambio todo lo que recibí fue una despedida que me dejó sola en este mundo oscuro y vacío. Tomé todas las medidas posibles para comenzar una nueva vida, pero ningún esfuerzo pudo recuperar lo perdido. Intenté encontrar consuelo en nuevos conocidos y actividades, pero nada pudo reemplazar lo que había perdido. La vida que una vez estuvo llena de significado y propósito ahora parecía vacía de perspectivas. A veces, traté de justificar mis acciones, de convencerme de que todo lo que había hecho era un paso necesario hacia algo nuevo. Pero a pesar de todos mis intentos, no pude librarme de la culpa y el arrepentimiento. Comprendí que mis acciones habían llevado a la destrucción de todo lo que era querido para mí y que era imposible ignorar. Y así, en el silencio de mi nuevo apartamento, seguí experimentando las consecuencias de mis decisiones. Empecé a darme cuenta de que el camino hacia la recuperación sería largo y difícil. Traté de encontrar la fuerza para seguir adelante, pero cada mañana me recordaba que todo lo que tenía estaba destruido y que solo el tiempo podría comenzar a sanar las heridas que me había infligido. Cuando me miro al espejo, el reflejo me recuerda cuánto he perdido. Mi vida ahora representa un laberinto de arrepentimientos, sueños destrozados. A veces me pregunto cómo pude haber destruido tan irreflexivamente todo lo que tenía al seguir un deseo fugaz que inicialmente parecía inocente. Ahora, mirando hacia atrás, entiendo que todas estas experiencias y destrucciones podrían haberse evitado. La atracción y el deseo fugaces que parecían importantes en el momento se convirtieron en una catástrofe que arruinó mi vida. Ojalá alguien me hubiera advertido de las consecuencias en ese momento para poder haber cambiado mi camino. Pero no tuve esa oportunidad. Mi consejo para quienes puedan escucharme es que no dejen que sus deseos momentáneos dicten sus acciones.
Antes de tomar una decisión que podría cambiar su vida para siempre, piensen en las consecuencias. Lo más importante es que recuerdes a quienes están cerca de ti, a quienes te aman y te valoran. No dejes que una atracción pasajera destruya lo que has construido a lo largo de los años. Conserva tus relaciones y tu autoestima, porque son mucho más importantes que cualquier emoción pasajera. He aprendido esta lección a las malas y espero que mi sufrimiento ayude a otros a evitar errores similares. Nunca olvides que cada decisión que tomas tiene un precio y las consecuencias de esas decisiones pueden afectar tu vida durante muchos años.